buenos días, bienvenidos a su programa Mirador Universitario en la sección de consultorio fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotero Banel, les da la bienvenida a este programa en el que vamos a estar hablando de avisos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como es costumbre en este programa, vamos a regalar 4 suscripciones a la revista de consultorio fiscal. 2 para aquellas personas que nos llamen al número telefónico que en su momento estará apareciendo en la parte inferior de su pantalla. Y 2 a las personas que nos respondan la pregunta que haremos después de la segunda pausa, que nos la respondan en las redes sociales. El tema, como ya lo mencioné, avisos a la Secretaría del Trabajo, Previsión Social. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos para presentar a nuestro invitado del día de hoy. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Avisos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los avisos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son documentos o trámites que los patrones están obligados a presentar ante esta autoridad o que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emite para informar a la ciudadanía. Su propósito principal es garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y proteger los derechos de los trabajadores. Los avisos más comunes y relevantes son los avisos de accidentes de trabajo, donde los empleadores tienen la obligación de notificar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social sobre cualquier accidente de trabajo que ocurra en sus centros de trabajo para llevar un registro de los incidentes, investigar sus causas y establecer medidas preventivas para evitar los futuros. Existe un sistema específico para ello llamado SIAT, Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo. Pero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también emite comunicados y avisos sobre diversos temas relacionados con el ámbito laboral, como avisos sobre programas sociales y de apoyo, avisos sobre cambios legislativos, avisos de alerta, avisos de privacidad y avisos sobre inspecciones. Fuente: Gobierno de México. Cuentas Claras. Bien, regresamos de nuestra pausa y tengo el gusto de presentarles a ustedes al licenciado en Derecho, Alfonso Méndez Méndez. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es alguien que está en casa, en la ciudad universitaria. De nuestra alma mater. En nuestra alma mater. Fundador y director de Alfonso B. Méndez y Asociados, Estrategias de Solución de Controversias Jurídicos Laborales, de 1977 a la fecha. Yo creo que de materia laboral algo sabe. Es un despacho de asesoría patronal en materia de derecho de trabajo, especialista en litigio en materia laboral, y además es alguien que le gusta mucho el altruismo, y pues el señor fue presidente del Club Rotario de la Ciudad de México en la pandemia, ¿no? En el año de la pandemia, sí. En el año de la pandemia. Así es. Así es. Pero bueno, Alfonso, gracias por aceptar la invitación a que platiquemos de estos avisos que hay que dar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Yo creo que muchos empresarios están muy al pendiente de lo que hay que hacer con los impuestos, con el SAT, con el Seguro Social. Pero creo que muchos se han olvidado de ver las obligaciones que en materia laboral y los avisos que hay que dar a la Secretaría del Trabajo. Estamos muy acostumbrados a presentar avisos al IMSS, al Infonavit, al SAT, a las Secretarías de Finanzas de las entidades federativas, pero a la Secretaría del Trabajo no se le tienen que presentar avisos o informes. Pues mira, bueno, gracias por permitirme estar contigo en esta reunión. Te agradezco mucho y a la UNAM también. A la UNAM, sobre todo, de la Facultad de Contaduría. Bueno, sí, mira, efectivamente, aparte de lo que comentas de los problemas fiscales y lo demás, los problemas de producción, de distribución, el llegar a la quincena y tener que pagar salarios y todo eso, bueno, tiene muy ocupados a los patrones.
Y recientemente ha habido bastante, ¿qué te dijera? Imposición de normas de la Secretaría del Trabajo, como quizá en los últimos 10 años más fuerte que otros años anteriores. ¿Bien? Y mira, por ejemplo, tenemos algo que es muy recurrente, que son los avisos de accidentes y enfermedades en el trabajo. Pero esos no me los avisa a mí el Seguro Social, o no mando yo a mi trabajador al Seguro Social. Aparte hay que hacer un aviso a la Secretaría del Trabajo. Sí, al rato entramos en materia, porque sí hay que hacer avisos, no nada más a la Secretaría del Trabajo, sino a la Oficina de Inspección del Trabajo. Y además a una autoridad todavía más, que ya es jurídica, que es el Tribunal Laboral. Los nuevos tribunales laborales que deben recibir esa información. Esa es una de las informaciones. Otra es los informes de estadística de los riesgos que has tenido, de los riesgos de trabajo que has tenido. No nada más las enfermedades y los accidentes, sino una estadística general de cuáles han sido tus riesgos. Después viene la información que debes dar a la Secretaría del Trabajo del cumplimiento de las normas en seguridad e higiene. Este rubro ha alcanzado un nivel importante por la misma seguridad de la fuente de trabajo y del empleado, que después no les cueste tanto al servicio médico alguna previsión que no se esté cuidando por seguridad e higiene en el trabajo. Después vienen otras cuestiones que son programas de capacitación y adiestramiento, en donde tú preparas al empleado, en donde tú capacitas al empleado, tú lo impulsas para que tenga una mejor respuesta en la producción y también en la salud. ¿Bien? Ok, a ver, acabas de utilizar una palabra que luego lo mencionas en clases con los alumnos y se ríen porque dicen adiestramiento, pues ni que fuera yo un perro, ¿no? A los perros se les adiestra para buscar y encontrar personas enterradas en los escombros, para detectar drogas, para detectar alimentos, porque aunque no lo creas, hay veces que la gente llega al aeropuerto, se compró una manzana en el aeropuerto de Nueva York, por decir algo, porque es la gran manzana, y llega a la Ciudad de México, no se comió la manzana, y pues un perro la trae en la maleta, y el perro la va a detectar y le va a decir, eso no, un guardia que trae al animalito le va a decir, sí. No, el perro está adiestrado. ¿A los humanos se les adiestra? Pues mira, poco más o menos, pero más que nada, ¿sabes qué? En las tecnologías actuales. Ah, ok. Mucha preparación en la tecnología actual. Y cuando llega a haber cambios de sistemas de producción por el mercado mismo, o implantación de una nueva maquinaria en donde tienen que ser, sí, definitivamente, no capacitados nada más, sino adiestrados. Ah, ok. Entonces, a ver, si yo entro a trabajar en esas plataformas que reparten comida, que tú pides, se te antoja algo, lo pides a esa plataforma, y no importa que sea torta, pizza o lo que sea, pasan por el producto y te lo llevan, pues me tienen que enseñar, me tienen que adiestrar cómo usar la herramienta que me están dando para trabajar. Pues mira, definitivamente sí, pero ahí básicamente la herramienta viene siendo propiamente del prestador de servicios. Él conoce su equipo, su celular, él conoce su equipo, a veces su propia motocicleta, su propio vehículo, sí los conoce. Pero aún así el patrón está obligado a, cuando llega a utilizar servicios de esa naturaleza, sí, a dar aviso a la Secretaría del Trabajo de qué cúmulo de personal está adscrito en ese rubro de prestador de servicios así tele, ¿no? No, pero además ya estamos a unos días de que los trabajadores de estos servicios pasen a ser empleados. De hecho, la semana pasada se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del Consejo Técnico del Seguro Social para hacer una prueba piloto de registro en el IMSS de estos trabajadores. Así es, sí. Sí, entonces, ya son trabajadores. Ya son trabajadores. Ya fue emitido hace medio año
Aproximadamente en el diario oficial son trabajadores. Ahora, ¿cómo van a entrar al sistema de control para su seguridad en el IMSS? Ajá. Ahorita ya el patrón tiene ya en su nómina a quienes estén por lo menos devengando un salario mínimo. Sí, claro. ¿Sí? Por lo menos devengando, porque no todos devengan el salario mínimo. Hay quienes en una parte devengan un salario, en otra, como están en varias de las empresas de servicio, en una no acumulan todo, porque se procuran tener, que te dijera, chamba e ingreso. Si en la empresa A no me reciben y no me dan servicio, a ver la B que me está dando, lo sé, y en ninguna complete el salario mínimo. Claro, pero entonces ahí me refiero a que tendrían que adiestrarme en pues las reglas de trato a los clientes, claro, a sí. las personas que van a recibir el producto, Sí. y a eso se refiere. Sí, mira, todo lo que vaya en relación al desarrollo en el trabajo que estás desempeñando para mejorar el trabajo es lo que va en capacitación y adiestramiento. Seas nuevo, seas ya entrenado, vamos, pero todo va en servicio de cliente en este caso, cliente quede satisfecho, porque eso le reditúa tanto al mismo prestador de servicios como evidentemente al patrón. ¿Bien? O sea, es una disposición de dos filos que empareja y evidentemente se exige más al patrón porque es el que tiene las fuentes de información de cuánto ocupó el trabajador X durante el último mes. Claro. Ahora, fíjate bien, en el Seguro Social no los das de alta si no devengan un salario mínimo. Entonces, están nada más registrados, pero no están dados de alta. Los que sí tienen salario mínimo, esos ya pasan al registro ordinario del IMSS, pero los que no, entrarán hasta que tengan un accidente de trabajo. Entrarán hasta que tengan un El accidente de patrón trabajo no es en estas responsable sí, plataformas. de que diga, oye, omitiste un año de IMSS y ahorita que viene accidentado, ¿qué pasa? No, la disposición del IMSS está en ese sentido. Es una modalidad diferente para efectos del IMSS. Están haciendo esa modalidad, sí. Ok. Y requieren más modalidades. Pero a ver, bueno. Alfonso, retomando el punto y hablando precisamente de estas personas creo que los incidentes los accidentes con ellos son muy frecuentes. Yo creo que está siendo el lugar más alto de accidentes, o el patrón va a ser el patrón con más incidencia de accidentes. Tengo que avisarle, va a ir al Seguro Social y en ese momento me lo van a dar de alta y lo van a atender, porque está en esta modalidad. Pero también tengo que avisarle a la Secretaría del Trabajo. Sí. ¿Hay algún formato para esto o es un escrito libre? No, mira, sí. Consultando en la Secretaría del Trabajo, en el correo de Secretaría, ellos te dan el formato que debes tener. Por otro lado, también te va aparejado con el que presente el trabajador. Ya ves que hay el unos ST7, que es el documento para de el grado de riesgo, Así ¿no? es. Certificación de grado de riesgo de trabajo. Entonces, esos dos tienes que avisarlos. ¿Qué tiempo tienes para avisar de un accidente de trabajo? 72 horas. Pero son 72 horas. ¿Qué pasa si el accidente ocurre y yo no me entero y me entero hasta 2 días después? A partir del momento en que ocurre o a partir del momento en que te enteras que ocurrió. Ahí es donde vas a dar el aviso. Oye, ocurrió hace 7 días y el trabajador me está avisando hoy. Dentro de las 72 horas yo te aviso, independientemente de que estudiemos qué pasó con el documento que me estás presentando a través de él, para describir el accidente, cómo fue ese accidente. Ok, pero en ese accidente, en esos reportes de la Secretaría del Trabajo y en ese reporte del Seguro Social, pongo lo que me dijo el trabajador. O sea,
el trabajador va al Seguro Social y dice, pasó esto, y pues el patrón se le hace fácil y dice, pues ponlo igual, así como dijo el trabajador que había sucedido, pues así, y el trabajador dice, estaba yo trabajando y llegó un compañero de trabajo y me dio una palmada y me aventó y caí en la máquina y me trozó la mano. Y pues ponlo igual, pues, ¿alguien lo vio? No, pues entonces ponlo igual. Sí, mira, nuestra recomendación es que ese tipo de avisos lo den los patrones con auxilio de asesoría laboral, de un asesor que sepa no mentir, sino decir la verdad, pero sin que implique una desatención, una falta de cuidado, que tú sí lo tienes, bien. Tú como patrón sí le has dado todos los elementos. Los equipos de seguridad. Sí, seguridad y demás, pero pues ocurrió o bien un descuido del trabajador, o bien que no utilizó las herramientas, o bien así ya de plano, pues un accidente, accidente. ¿No? Entonces, ese aviso sí importa mucho, saber cómo presentarlo, tanto en tiempo como en forma. Como en forma, porque si yo redacto como Dios me dé a entender, y después tengo un problema con la autoridad y voy con Alfonso Méndez, oye Alfonso, tengo este problema, ya presenté el aviso, te escuché en consultorio fiscal, presenté el aviso y llego y pues está tal cual lo dijo el trabajador, el patrón no dice que no le consta, ¿cómo me defiendes? Bien. Pues mira, ahí sí ya es complicado, habría que estar el caso concreto, porque muchas veces el trabajador es el que puede corregir la redacción que hizo, puede corregirla. Bien. Estaba yo nervioso, no me fijé, etcétera. Sobre todo a preguntas directas que nosotros le podríamos estar haciendo vía autoridad, oye, que te diga las circunstancias, si llevaba equipo, si eran horas de trabajo, ¿sí? Porque no tenemos registrada ni su entrada ni su salida. Entonces, ¿a qué hora le ocurrió el accidente? Qué importante, no tengo registrado. El señor el día que dice no vino a trabajar y dice que se accidentó en el trabajo. No, en mis registros no está la entrada, no está la salida. Ni la salida. Sí. Y si me dice es que llevaba yo un trayecto, sí, pero tu casa está, digamos, a 5 cuadras de la empresa. Y tú te accidentaste en el trayecto a 20 colonias adelante. Sí. No es accidente de trabajo, ¿no? En un momento dado. Y adentro tampoco pudiste haberte accidentado porque habría sido en una actividad interna, en horas de trabajo, en tu jornada laboral. Oye, Alfonso, ya que estamos hablando de eso y que puede ser a 20 cuadras resulta que yo soy chofer y repartidor de refrescos. Llego, me entregan el inventario, checo el inventario y me voy a repartir. Y mi patrón pues me dio faja. Y la faja como que me incomodó para estar trabajando, me la quité. Bajo el camión en una tienda, bajo los refrescos y en ese momento me lastimo la espalda. ¿Es accidente de trabajo aunque yo no esté en la empresa? Sí, es accidente de trabajo, aunque no imputable al patrón. Porque no usé las herramientas que me proporcionó el patrón. Sí, la sanción para el patrón es porque no cuidaste tú que eso no sucediera. Pero si fue el trabajador el que dijo, ay, esta faja tan incómoda y molesta y me la quité. Sí, eso ya es para que no le aumenten al patrón el grado ante el IMSS. Excelente. Sí, y porque de todos modos ya el IMSS calificará en qué condiciones ocurrió el accidente. Que te digo que muchas veces es el propio trabajador que nos ayuda a aclarar las cosas, ¿no? Okay. Y en este caso no es un accidente en trayecto, porque yo ya estaba en mi trabajo. Mi trabajo es andar en la calle repartiendo. Así es, sí. Es un accidente de trabajo y no en trayecto. Así es. Sí, no es el trayecto de casa
trabajo. Pero de todas maneras tendría yo que reportarlo a la autoridad, Así es. a la Secretaría del Trabajo. Sí, sí, sí. Todos los accidentes, sean como quiera que fueran, Ajá. todos. Alfonso, la mayoría de los patrones, y me ha tocado pelearme con algunos de ellos, que les digo, es que ya tienes el documento del Seguro Social del riesgo de trabajo, pero hay que avisar a la Secretaría del Trabajo y te dicen, no, nadie lo hace. Es válido decir que como nadie lo hace, pues yo tampoco lo hago. Ojalá y que así fuera, ¿no? ¿No? Dice, nadie lo hacemos, autoridad. Autoridad, como nadie lo hace, Sí, pues yo tampoco lo hago. Así que no te fijes, autoridad. No. Mira, cuando está la ley tan clara como te dice, mira, tienes que avisar a la Secretaría del Trabajo, a Inspección de Trabajo, y antes en la ley no ha cambiado las juntas de conciliación, ahora son los juzgados laborales. Ajá. La ley te lo dice, entonces, como ya es conocido, la ignorancia de la ley no exime que la cumplamos. No exime de su cumplimiento. Ajá, exacto. Sí, no exime. Entonces, aunque yo no sepa que no está, si alguien lo tengo que cumplir. Sí, si llega un asesor y te dice, oye, fíjate que aquí está este programa, Salvador entrevistó a Alfonso y nos dijo que se tenía que hacer, hay que hacerlo. Ajá, de ¿no? plano, sí. Sí, hay que hacerlo. Sí, y hay que hacerlo, mira, acompañado del acta, si fue ya circunstanciada en el centro de trabajo, del acta que suscriba la Comisión de Higiene y Seguridad que debe existir en la empresa. Ajá. En todas las empresas debe haber esa comisión. Que esa comisión es la que Higiene y tendría seguridad. que realmente ponerse a investigar qué fue lo que realmente pasó dentro de la empresa. Pues sí, describir las cosas que pasaron, ¿no? Ajá, no, Pues son no gente quedarse que está- con lo que diga el patrón, que a lo mejor el patrón realmente no, déjame poner un patrón malo, que no estaban los mecanismos de seguridad. Ajá, sí. O en los pasillos estaban demasiado angostos y no quiere que se diga. Ujú. Pues la comisión tendrá que decir lo que fue. Ni tampoco el trabajador que pues estaba jugando en lugar de estar trabajando y Sí. por andar jugando se accidentó. Sí, mira, la comisión, que está integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, comúnmente son 2 y 2, pues son gente que trabaja ahí, gente que conoce los sistemas y demás, para que les sea lógico lo que el trabajador en un momento dado pueda argumentar, ¿no? O que nos diga también de parte del patrón, oye, No digas, no hiciste esto, y no podemos avalar que no lo hiciste. Ujú. Porque pues vendrá el inspector de trabajo y no nada más le va a preguntar a ellos, los de la Comisión. sino le va a preguntar a quien se le ocurre en el momento. A ver, ¿tú supiste de esto? Sí. Sí. Ujú. ¿Estabas ahí? Sí. Sí. A ver, platícame. Así es. Y si no concuerda con lo que dijo Con lo la que comisión, sí, ya no. ya tenemos problemas. Ajá, sí. Y el principal responsable es el patrón. Entonces Sí, hay que tener cuidado. Sí, porque los empleados, pues, ¿qué le hacen? ¿Qué les Sí. hacen? No, a quien van a sancionar es al patrón. Es al patrón. Sí, Porque la comisión ponga algo que no es que lo que... no fue, que porque no el fue. patrón la firma. Ok. ¿Qué pasa si el trabajador fallece dentro de las instalaciones? Que pueden ser dos situaciones, que fallece por accidente o un caso de, pues, de repente estaba trabajando como los jugadores, ¿no? Que de repente está jugando fútbol y ¡pum! Se cayó. Se cayó. Y muerte. Y adiós. Bueno, este aviso también hay que hacerlo en forma directa, pero principalmente antes, pues al Ministerio Público, ¿no? Primero llamas a la atención del Seguro Social que venga y el Seguro Social tiene que detenerse hasta que venga el Ministerio Público. ¿Qué pasa si llamo a la Cruz Roja? La Cruz Roja puede decir si falleció, no lo levanto. Si Que está venga vivo, por sí, pero lo va a llevar al Seguro Social. Si está vivo, sí, se lo lleva. Ajá. ¿No? Y ya en el Seguro Social lo traslada al IMSS. Ajá. Ya ahí se va al IMSS porque no le van a dar ninguna atención en ese lugar más que la meramente Urgente. necesaria, urgente. Ujú. Ujú. De la Cruz Roja se va al IMSS. Sí. Ok. Entonces ahí tenemos que si el trabajador fallece por un riesgo de trabajo, en donde
nuevamente volvemos aquí a estudiar, oye, tenía todo para hacer las cosas bien y no lo hizo, o a la inversa, no le proporcionaste las cosas que tenían. Ahí venimos a aplicar el mismo criterio para determinar el aviso que debe firmar la Comisión de Higiene, y tú, haya o no aviso de Comisión de Higiene, tienes que ir a la Inspección de Trabajo a decir esto pasó, y al juzgado laboral para avisar también. Entonces tengo que avisar al Ministerio Público, tengo que avisar Inspección de de Trabajo, sí. Tengo que avisar al Seguro Social. Sí. O sea, se me muere un trabajador y entonces sí, dedícate a estarle avisando a medio mundo, pero no por estos medios, ni en redes, no, es a las autoridades. Sí, a las autoridades, sí. Sí, es un sistema ya impuesto en la ley, así que pues habrá que cumplirlo. Habrá que cumplirlo. Sí. Ok. Ahora fíjate muy bien, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué me pueden hacer? Pues, oye, un olvido se le pasa a cualquiera, ¿no? Ajá. Es decir, no, mira, patrón, tienes tú una multa, una sanción de 250 a 5,000 UMAS. 250 a 5,000 UMAS. A ver, no me da, me gusta mucho el cálculo mental, pero Bueno, auxílianos con 28,285 la mínima. Sí, La 250. mínima de 250 UMAS. UMAS. O sea, por no haber presentado el aviso, 28,000 pesos. Así es. Oye, pues el cuate nada más se cayó, se fracturó, se esguinzó el tobillo. Es accidente de trabajo, no lo reavisaste, la autoridad se entera. Ahí está. 28,000 pesos. Ahora dices que la máxima son 5,000 por UMAS. 113.14 son 565,700. Que es muchísimo dinero. Oye, Alfonso, ¿y qué pasa si en el accidente resulta que no fue uno, sino que fueron 4 trabajadores los que se accidentaron? No lo avisé. En el peor de los casos, es que por todos se hagan el mismo cargo. O sea, es una multa por cada trabajador. Sí, en el peor de los casos, por cada trabajador se carga esa multa. Esa multa. No te van a decir, en este sí, en este no, todos parejitos. Cerrando los 28,000 a 29 por 2 trabajadores serían 58,000 pesos. 116,000 pesos porque se te olvidó avisar que 4 de tus trabajadores se habían accidentado. Imagínate tú si estamos en una microempresa en donde hay 6 trabajadores y los 6 se accidentaron. No, pues, la multa por no avisarlo, puede ser verdaderamente catastrófica para la empresa. Sí, ¿verdad? Ajá. Muy fuerte porque es chica la empresa. Pero eso no le exime. Que micro es hasta 10 trabajadores, ¿no? Sí, de 0 a 10. De 0 a 10 trabajadores. Después, es la micro. 11 a 50. De 11 a 50 y después de 51 a 250. Ajá. Que es la micro, pequeña y mediana, empresa. Bien. Fíjate que en las estadísticas del 2020 tenían un porcentaje de ocupación, vamos, la clase ocupada de México estaba muy elevada en ese rubro. Las empresas llenaban un 99% de la fuente de trabajo. Y después en los empleados tenían como un 60-40% de la fuerza mayor de los empleados. No, perdón, 80%. 80% las muy pequeñas y medianas empresas. Sí, 80% de la fuerza del empleado. ¡Wow! Es importante, muchísimo. Y estos datos son muy interesantes y las sanciones pueden ser verdaderamente catastróficas, verdaderamente fuertes. Y mucha gente cree que las inspecciones del trabajo no se dan porque durante muchos años estuvieron muy tranquilos, pero los últimos 10 años, como tú bien lo has comentado, está muy activa las inspecciones del trabajo. Ya hace unos días nos acaban de publicar en el Diario Oficial una liga para descargar los lineamientos de las inspecciones de trabajo, ¿no? Los nuevos lineamientos. Nuevos lineamientos, sí, mira, como ya veníamos aplicando las viejas normas,
esas se sustituyen por estas nuevas. Estas nuevas que entraron en vigor el día 12 de junio. Sí, recientemente. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que son los empleados de la administración a quienes van dirigidos los mensajes de qué debes hacer aquí, cómo debes comportarte aquí, qué preguntar, qué esto, qué lo otro. Perfecto. Entonces, eso es una tarea que ellos tienen, que ya la tienen andada, porque ya aplicaban el antiguo ordenamiento y ahora tienen que actualizarlo con esas normas. Es un documento pequeño, no nada más son 52 páginas. Para empezar. Para empezar, de reglas que tienen que capacitarse, sí, pero que tenemos que saber. ¿Te parece? Vamos a una pequeña pausa y regresamos para regalar la revista de Consultorio Fiscal. Sí. Palabras. 23 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer las modificaciones expedidas en el anexo 5.15.3, información del mercado afianzador para fines de la evaluación de la reserva de fianzas, y el anexo 7.2.5, escenarios estatutarios para la realización de la prueba de solvencia dinámica de la Circular Única de Seguros y Fianzas. La modificación del anexo 5.15.3 presenta los índices de reclamación pagadas y los índices anuales de gastos de administración del mercado afianzador, utilizados por las instituciones que no cuenten con información oportuna para calcular la evaluación de la reserva. Por su parte, la modificación al anexo 7.2.5 establece que las instituciones financieras deberán utilizar la hipótesis para el escenario de pérdidas por insolvencia de reasegurador o reafianzador para el cálculo de la prueba de solvencia correspondiente al ejercicio 2024. Recuerda que la fecha límite para que las personas físicas con actividad empresarial cumplan con el pago de utilidades a sus trabajadores es el 29 de junio. El próximo 30 de junio se debe presentar la declaración informativa de operaciones con terceros para informar las operaciones con proveedores relacionadas con el impuesto al valor agregado. Fuente: Diario Oficial de la Federación. Lo más relevante en pocas palabras. En su edición 860, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2025, Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable, financiero y de prevención de lavado de dinero. Ante la relevancia del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2025-2030, Jorge Santamaría García nos ofrece un puntual análisis a fondo de lo que este representa, así como sus características, antecedentes, retos y perspectivas. De igual manera, Carlos Alberto Burgoa Toledo aborda un tema que ha impactado en muchos contribuyentes a últimas fechas: el CFDI con pago en una exhibición, su pago el día de su emisión y las confusiones que esto genera en auditorías e invitaciones de la autoridad. Además, Salvador Rotter Aubanel y Alma Fernanda Rotter Zárraga nos traen a la mesa todo el detalle, fundamentos y perspectivas del reparto de utilidades por parte de los patrones personas físicas, el cual se lleva a cabo en este mes de junio. Y también encontraremos temas como la devolución del saldo a favor de personas físicas y sus desafíos en 2025, los estímulos fiscales vistos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la tercera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2025, el acuerdo que sujeta al requisito de aviso automático de exportación y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 860 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien, regresamos después de esta pequeña pausa y vamos a regalar, como ya lo hemos hecho costumbre y lo prometemos, 4 suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal por 6 meses cada una herramienta básica de trabajo que debe tener todo contador público en su escritorio. Además es una revista virtual, entonces tendría que ponerla en el escritorio de su computadora.
a las dos primeras personas que nos llamen y nos contesten por teléfono la pregunta que ahorita vamos a hacer, los teléfonos van a estar apareciendo en la parte inferior de su pantalla en un cintillo, y otras dos a las personas que nos contesten a través de las redes la siguiente pregunta. ¿Cuál es la comisión que está encargada de revisar y emitir un reporte de manera interna de los accidentes de trabajo? Es así de sencillo. ¿Cuál es el nombre de esa comisión que debe de haber en las empresas que se encarga o que tiene entre otras de sus tareas esta? Y antes de pasar con algunas preguntas que ya tenemos de parte de nuestro auditorio, quisiera yo leer los saludos de Juvelar Hernández, desde Zumpango, Estado de México. Excelente invitado y qué divertido programa. Desde Cuernavaca, Morelos, CEDEP, Edith Leticia, muchísimas gracias por el saludo. Uno que es una poesía, y me voy a permitir leerlo, del contador público Alfredo Gallego, supongo, porque no aparece el nombre completo en mi celular. Dice: saludos desde la ciudad de Francisco Ignacio Madero González, apóstol de la democracia, corazón de la Laguna, municipio del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en los Estados Unidos mexicanos, como país de origen en el centro del universo. Ándele. El saludo es toda una poesía, pero debería de haberlo hecho en cuartetos para que quedara. Sugerencia, sí. Contador, hágalo en cuartetos, está genial, sí. El saludo. Tenemos dos preguntas. Una de Diego Olvera, a quien le mandamos saludos. Diego ha sido seguidor de este programa. Él pregunta: por los accidentes en trayecto que terminan siendo incapacidades por enfermedad. Duda: ¿en estos casos se debe avisar también a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Es un accidente, de origen está calificado por el Seguro Social como accidente en trayecto. En trayecto, sí. Sí, todos los accidentes en trayecto también. Porque como va a ser una atención que le dé el Seguro Social, va a tener que saber en esa proporción qué importe de salario pagar. Si es que hay un pago por incapacidad. Por incapacidad. Dependiendo del grado de incapacidad, la cantidad que deba cubrirle el Seguro Social. Pero independientemente de lo que sea el ST7 y el ST2 del Seguro Social, hay que avisarle a la Secretaría del Trabajo. Evidentemente sí. Evidentemente sí. Ok. La segunda pregunta de José Ángel Mechum Velázquez desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Hay que presentar algún aviso cuando el trabajador desaparece presuntamente por un acto de la delincuencia organizada? O sea, él no sabe por qué, pero pues dice: ¿qué pasa si el trabajador desaparece? Supongo que desapareció por algo de la delincuencia, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿tengo que presentar algún aviso a la Secretaría del Trabajo? No, a la Secretaría del Trabajo no. No nos piden nada. Lo que no está en la ley, previsto en la ley laboral, es ese tipo de faltas. Uh-huh. Abandono de trabajo. Uh-huh. Podemos avisar de rescisión, podemos avisar de incapacidades y demás, pero no hay un precepto que nos diga: oye, si abandona, avísanos. Uh-huh. No hay. Porque varias razones. El patrón bueno, no tiene nada que ver, pues si ya no se presentó, ya no hay relación laboral. Uh-huh. Oye, ¿por qué no se presentó? Lo ignoro, no sé, pero ya no vino. La ley me dice: dado de baja, lo doy de baja y hasta ahí, ya no más. Bien. Pero por otro lado se dice el patrón malo, ¿no? Oye, lo corre y avisa que abandonó y ya con eso ya se el proceso, ya pudo liberarse el proceso. Pues no. Entonces la ley dice: mira, abandono, ni te preocupes porque pues cesa la obligación de trabajar y la obligación de pagar. ¿Sería conveniente en un momento dado notificarle al sindicato o a alguien de que pues el señor ya tiene... ¿Son 4 faltas o son 3? Porque por ahí de repente escucho que
3 faltas, pero según yo entiendo Sí, son más de 3. más de 3, y más de 3 sería 4. 3, sí, pues tomémoslo así, ya para no caer en dudas. Ajá. 4 faltas. 4 en el faltas. periodo de un mes. Ah, ok, no son que me faltó lunes, martes, miércoles y jueves. No, a lo mejor lleva sí. 4 lunes el señor. Sí, y dentro del mes. Dentro de un mes, pero Dentro ¿tiene que del ser mes. mes natural o puede ser... Natural. La primer falta fue el día 12 de junio. Natural, Natural. sí. Dentro del No mes. nos dice 30 días, Ajá. nos dice un mes. Un mes. Ujú. Entonces, si el mes tiene 31 días, o si tiene 28, es el mes. Es el mes. Ujú. Ok. Y otra cosa más, que ese aviso de faltas, si está previsto en el contrato colectivo que avises al sindicato, lo puedes hacer. Vamos, oye, te aviso que tu socio está, y por eso no hay pago de cuotas. Ujú. ¿No? Ajá. Para el de comer. Y se da por terminada la relación laboral. Ahora, la relación laboral, en el caso, después de las 4 faltas, si tú le rescindes el contrato, pues ahí se da por terminado. Pero si él ya no acudió, lo conveniente es dejar las cosas así, porque si tú rescindes, entras en un conflicto que tienes que avisar a los tribunales, no nada más a la Secretaría del Trabajo, no, sino a los tribunales, y los tribunales empezar todo un proceso en donde cita al trabajador, cita a más personas, etcétera. Entras en conflicto. Y de nada te sirve una rescisión de contrato si no se ha presentado él a trabajar y explicar las causas por las cuales. Oye, tú ya más esperabas el cuarto del quinto día para correrlo, ¿no? Ajá. No, mira, yo tengo un mes para correrlo. Después de la última falta, Ajá. tengo un mes para correrlo. O sea, yo puedo esperar todo ese espacio para decidir ¿Qué voy a hacer con él? si regresó o no a trabajar. Porque pues se da el caso, ¿no? Que regrese argumentando que ese yo tantas cosas. Y entonces ahí sí, si no justifica las faltas, procede la rescisión. Ajá. Ok, ahí sí ya procedería la rescisión. Sí, terminar el contrato. Ok, aquí me están pasando, ya tenemos por redes, 2 ganadores. ¿Ah, sí? Ya. Ah, mira. Pero nos faltan Qué las de vía atentos. telefónica, entonces no quiero decir cuál es la respuesta, pero ya tenemos los 2 ganadores de la revista, ya se fueron 2 de revista, 2 suscripciones a la revista de Pues Consultorio felicidades, muchas felicidades. Excelentes. Ahorita más adelante diré los nombres al aire para esperar a que la gente que nos pueda llamar por teléfono nos responda. De acuerdo. En las comisiones, tengo la comisión de capacitación, adiestramiento y productividad. Sí. ¿Qué avisos tengo que presentar? Mira, esta comisión está integrada por representantes de las partes, Ajá. igual número de representantes, y debe avisarse a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que ya tengo esa comisión, y debo acompañarla de los programas de visitas periódicas Ajá. que debemos estar implantando. Ajá. Mira, esta es mi comisión, este es mi programa anual de visitas periódicas, ahí ya está integrado. Y además está mi programa de capacitación. Y además tienes esa, ¿cómo te dijera? Ese contenido que más que nada lo que tienes que cuidar es para cuando te llegue una inspección de trabajo, sepan que cumpliste con esa norma. O sea, yo le aviso que cree la comisión, cuál es el plan de visitas, cuál es el plan de capacitación, y al final del año supongo que tengo que avisar qué se hizo. Mira, no es tanto que a final de año, eso te queda en tu registro. Okay. Eso queda en tu registro. Basta con que tengas tú ya presentada tu comisión e integrada la comisión. Si hay cambios en la comisión, pues sí avisarlo. Pero todos los reportes mensuales, anuales y demás quedan en el registro de tu propia Que en caso de una comisión. inspección del trabajo me los van a pedir. Así es, sí, sí.
y tienes que contar con ellos, que no aparezcan hechos ayer, vamos, ¿no? Ok, pero Alfonso, yo soy un empresario que tengo 4 empleados. Ya me hablaste hace rato de una comisión que omito temporalmente el nombre y ahorita me hablas de la comisión de capacitación y adiestramiento. Sí, sí, sí. Por 4 empleados tengo que hacer todo esto. ¿No hay alguna forma de decir, pues solamente aplica a partir de tal tamaño de empresa? Sí, mira, sí tenemos una disposición particular. La ley nos dice, mira, si tienes arriba de 50 trabajadores, crea tu comisión. Ok. Sí, crea tu comisión. Pero si tienes menos de 50 trabajadores, ¿qué vas a hacer? Bueno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encargará de emitir invitaciones de cursos y todo para las pequeñas y medianas industrias. Entonces el patrón puede acudir a ese lugar visitando el portal de la Secretaría del Trabajo. Tú estás obligado, Secretaría, son 2 secretarías, Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Gobierno. Las 2 que deben cuidar que haya ese tipo de capacitación para la industria. Ok. Y emitir la invitación a los patrones medianos y pequeños para que se adhieran a esa fórmula y entonces sí, ahí tengan ya, por lo pronto, mira, yo ya te solicité, si me viene una inspección en mi empresa de 15 trabajadores, bien, yo ya solicité, y falta que me den una respuesta, pero ya está solicitado. Ok, entonces arriba de 50 trabajadores debe existir la comisión. Sí, y aquí nos dicen, mira, dice aquí en el capítulo de capacitación y adiestramiento, pues sí, son las comisiones y la Secretaría debe ayudarnos para crear esa fórmula. ¿Yo puedo capacitar a mi propio personal o necesito forzosamente buscar que venga alguien a capacitarlo? Pues mira, es una cuestión en donde si tú tienes una capacidad y un conocimiento pleno, pues sí puedes ir a registrarte a la Secretaría de Trabajo y decir, yo mismo voy a dar la capacitación. Imaginemos que son 3 empleados, ¿no? Pues ¿de dónde creo una comisión tan fuerte? No, yo voy a ser el capacitador y mis empleados son los que se van a estar preparando para eso. Ok. Yo los voy a preparar. Ok. Entonces está el inicio de estas comisiones, el registro de estas comisiones que hay que hacer, están los avisos de accidentes de trabajo. ¿Qué pasa con...? Hay una norma oficial 35 que es relativamente nueva, 7 años más o menos que empezó, de riesgos psicosociales. ¿Hay que presentar algún aviso al respecto de cumplimiento de esta norma? Sí, mira, esta norma nos implica el cumplimiento de varios factores de riesgo, que son los psicosociales. Y sí necesitas presentar ante la autoridad que creaste ya tu comisión. Ya creé mi comisión y este es mi programa. Esta norma oficial nos dice, mira, el campo de aplicación, la referencia, definiciones, obligaciones del patrón, que será crear esa comisión, obligaciones de los trabajadores, que será el someterse a lo que se determine en esa comisión. No nada más es una obligación patronal, es una obligación también del trabajador acatar lo que esa comisión determine en el manejo de factores psicosociales. A ver, hablando de factores psicosociales, se habla mucho del maltrato del hombre a la mujer, pero poco se habla que también existe el maltrato en casa de la mujer a su pareja, al hombre. Si en esta norma se detecta que yo tengo problemas que pueden estar afectando mi productividad, mi desarrollo en el trabajo, derivado de que soy un hombre maltratado,
Una excepción. Saludos a mi esposa. No soy un hombre maltratado, pero mi amor. Sí, en el caso, ninguno de los dos pasamos por esa experiencia. Sí, no, ninguno de los dos. Pero ¿qué pasaría en este supuesto? El trabajador está, yo como patrón estoy obligado a hacer ¿qué? Pues mira, ahí lo que tenemos que hacer es que él reporte a la comisión. Ajá. La comisión. Y la comisión puede dar vista a la Secretaría de Trabajo, a la Inspección de Trabajo, puede dar vista. Oye, está pasando esto. Tenemos ¿Qué aquí haces? un hombre ¿Qué haces? maltratado por su mujer. ¿Qué haces? Sí, que tiene la última palabra. Y que sea, mi la amor. que sea la autoridad la que determine lo que hay que hacer. Ajá. Porque nosotros, como patrones, no podemos entrar en la vida privada del empleado. Sí, porque puede Pero ¿lo podría decir... yo remitir al Seguro Social a que sea atendido por...? Igualmente sí. ¿Sí? Sí, igualmente sí. Primero que lo reparen de la golpiza. Y después... Que lo vean- reparen psicológicamente. sí, que llamen incluso a la pareja, ¿no? Sí, claro. O hasta el Ministerio Público. ¿Se dan casos? Sí, ¿por qué no? Sí. Pero ya ahí entramos en un En otro tema. tema muy... Porque la otra vez decían, mira, depende de la diferencia, en pocas palabras, de condición física de la víctima y el victimario. Ajá. Si la víctima es un portentado, Un torote de jugador de sí. fútbol americano. Y es la mujer, la víctima es la mujer. Y el victimario es el marido, que es un chaparrito así delgadito, que casi como cara de santo. Ajá. Eso lo observa el Ministerio Público. Para Tenemos a Tronchatoro contra Sí, es como que te golpeas esos chaparritos y Sí. eso te digo, entra así en materia penal. Pero ese ya es otra materia. Es otra Y materia. no es materia de este programa, pero se vuelve. Pero Sí. hasta eso podemos llegar. Podemos llegar, fíjate, ¿no? Pero en materia laboral, entonces, nosotros no tenemos chance de entrar, patrones, a la intimidad familiar. Pero sí lo podemos hacer a través del Seguro Social. Oye, está pasándome esto en la fuente de trabajo. Yo no quiero que vaya a trascender en un descuido de producción, en una falta de asistencia. O en un accidente. Y en un accidente. Que puede ser accidente para el propio trabajador, uno de los compañeros. Todo. Sí. Ujú. Entonces, pero esto se podría detectar a través de la aplicación de la norma, porque habrá alguna persona, algún profesional que aplique ya hasta hay un modelo de cuestionario que aplicar a los trabajadores, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Pero ya cuando el caso es clínico, pues ya la autoridad es el Seguro Social. Habrá que remitirlo al Seguro Social Sí. y darle aviso a la Secretaría del Trabajo y Ahí Previsión sí, Social. sí. Ajá. Sí, decirle, ya no, esto ya tienes que resolverlo de alguna manera, porque, te digo, todo puede pasarnos dentro de la fuente de trabajo. Sí, ya no para te qué metas más. en la vida privada de la persona, pero sí, si estás detectando el problema, avisa. Avisa, sí. O puede ser que el trabajador llega de repente en la mañana todo alterado porque pues lo acaban golpeado porque lo acaban de asaltar en la calle. Cosas que no suceden en este país, ¿no? Sí, llega sí, extrañísimo. extrañísimo, se sube a un colectivo, no sé, por ahí por Zaragoza, Iztapalapa. No estoy diciendo, pero pues es que he oído rumores que de repente, ¿qué puede pasar? Y que dicen, ¿qué cámara ya se la saben? Pues y el sí, señor llega a trabajar todo estresado, preocupado porque pues traía el dinero para pagar la colegiatura de su hijo, no sé qué pudiera haber pasado y... Mira, la comisión creará las normas dentro de las exigencias que la nueva disposición le impone. Mira, tus normas deben ser estas. Y es un material de consulta, ¿eh? Vale la pena consultarlo. Y está muy bien hecho. Cada empresa tiene que consultarlo porque dependiendo de su infraestructura, de sus diferentes áreas de trabajo, en cómo debe ser aplicada. Claro. Y no es otra cosa, cuestión de otro mundo, ¿eh? No, pero sí hay que asesorarse. Sí. ¿Sí? Siempre en estos casos, sí, hay que hacerlo. Así es. El REPSE, mi querido Alfonso,
¿Hay que hacer algo con el REPSE, presentar avisos? Sí, mira, tú tienes como beneficiario en una relación laboral, cuando tienes que recibir a empleados que se desempeñan en otra empresa, tienes que, si se está inscrito en el REPSE, en el REPSE, que ahí aparezca tu nombre. Bien. Ok, si estás porque estás ocupando ese tipo de personas. Ok, y estás además, prestando ese tipo de servicios. Además tienes que ser un vigilante de que el otro cumpla con las normas laborales. Que si te presentó la relación, que está obligado a hacerlo, de quienes van a quedar adscritos a tu empresa, cheques que efectivamente están inscritos en el Seguro Social. Y si no están inscritos, no lo admitas bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Sí. Nada. Ahora, no nada más eso, sino tú tienes que verificar que los pagos al Seguro Social estén cumplidos, estén hechos. Así es. Ok, mira, aquí está mi pago de hace 2 bimestres y el actual. Espérame que no lo he hecho. No, tienes que traerme ya, ahorita. Ya se venció el plazo, ya porque lo quiero. Si por la de malas, que muchas veces ocurre, ¿no? Precisamente el día que no estaba inscrito, ese día es cuando se accidenta. Se accidenta. Entonces ya te llegó a ti, patrón. Fíjate que estaba yo leyendo ese pequeño documento de 52 páginas. He estado leyéndolo. ¿En alguna te detuviste? Sí, claro. Sí, porque no soy abogado, pero pues me gusta estar empapado y conocer. Obviamente, pues no me meto a asesorar en lo que yo no es mi área. Pero yo veía que, por ejemplo, en el REPSE, no sé si llamarle artículo, capítulo, sección del documento, el número 11, que está todo lo del REPSE, me llamó la atención algo que dice que los inspectores van a verificar que los trabajadores tengan el sueldo que marcan las disposiciones laborales. O sea, entonces estoy hablando no que estén registrados con salario mínimo, sino con el salario mínimo profesional que les corresponda por lo menos. Sí, es una hipótesis amplia. ¿Cuál es el salario que marcan las normas? Pues tenemos uno, básicamente el mínimo general, y tenemos otros que son los mínimos profesionales. Muchas veces no tenemos a un especializado registrado con el salario, sino le pagamos menos profesional y lo tenemos siempre como ayudante de. Entonces la pregunta ahí es, a ver, efectivamente, ¿qué haces? Y como hay un catálogo descriptivo de las funciones del empleado para el salario mínimo profesional, vemos que encaja con todas. Ya no eres ayudante, ya eres titular del puesto. ¿Cuánto tiempo llevas con esto y cuánto me has defraudado? Y la autoridad se va sobre eso. Y además veía yo en ese documento, en el 14.6, algo he obtenido, que habla de dar parte a otras autoridades, y ahí aparece el SAT, el IMSS y el Infonavit, entre otras muchas, porque la lista está larguísima, pero ya son por casos específicos. Sí, mira, puede ser hasta con el Ministerio Público. Por ahí empieza. Sí, porque se establece una conducta indebida, Probablemente sea un delito muy poco sancionado, pero sí se establece para que la autoridad fiscal tenga injerencia en eso, en ese sentido, porque tú me dirás, parece que ese tipo de conductas se ven con dolo. Y tienen una sanción mayor que un desliz común. Tengo un trabajador que lleva 10 años trabajando y sigue siendo ayudante general con salario mínimo. Sí. Y el señor pues ya es el que se la sabe de la empresa en esa área de todo a todo. Es más, le enseña a los nuevos. Sí, y le enseña también a muchos, quizás hasta a los que aparentemente son sus jefes. Son sus jefes. Sí. Sí, mira, entonces sí tienes que dar avisos por todo. Porque nuevamente te decimos, la autoridad
en la inspección que te haga, con esas nuevas atribuciones que tiene, va a llegar al fondo. Hay gente que yo quiero decirte bueno, comento unas cosas porque se me está acabando el tiempo. Felicito a Lisette Guillén y a Gloria Cornejo, que se llevaron la revista. Tuvimos una llamada nada más y la respuesta no fue correcta. LAN 2024 nos manda saludos. Araceli Maldonado, muy rápido, si nos puedes comentar acerca de si tengo que informar altas y bajas de los colaboradores a la Secretaría del Trabajo. Bueno, No, con que lo haga yo al Seguro Social. Seguro Social, sí. Es suficiente. Dentro de las fechas que el Seguro Social nos está diciendo, ¿verdad? Claro. Después de los 6 días, etcétera. Pero que yo sugeriría hacerlo un día antes, las altas. Ajá. Bueno, las altas, yo hablaba de las bajas. Sí, las altas sí. Sí es conveniente hacerlas un día antes. Un día antes. Y las bajas, pues dentro del plazo que la autoridad, maneja, pero siempre las bajas, algo que yo siempre he dicho, es las bajas, contador, no decidas tú, pregúntale al abogado laboral en las bajas, ¿no? Sí, cada baja tiene su razón de ser. Cada baja tiene su razón de ser. Alfonso, no me queda más que darte las gracias. Ya me quedé con cómo hacemos las bajas. A ver, rapidísimo. No, es que es un tema muy amplio, mira, sí, porque una baja implicará que si tú no sabes aplicarla en tiempo, estarías despidiendo al trabajador injustificadamente. Así es, por eso la baja tiene que ser consultada siempre con el abogado laboral de la empresa. Así es. Siempre. Pues Alfonso, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ajá. Y como siempre, aprendiendo mucho de mis invitados. Pues gracias, nosotros también aprendemos y gracias por esta oportunidad y gracias a nuestra máxima casa de estudios. Gracias. Y se despide su amigo Salvador Rotero Abanel. Les agradecemos su participación y los invitamos a la siguiente emisión de Consultorio Fiscal. Muy buenos días y hasta la próxima.